Hola, ¿qué tal? Yo soy Lola Hernández, mamá de 2 adultos, el mayor de ellos diagnosticado con autismo. Soy conferencista internacional, experta en autismo y otras condiciones del neurodesarrollo y cuento con más de 20 años de experiencia asesorando familias y escuelas en temas de inclusión y de comportamiento. Y el día de hoy tengo el gusto de compartir con ustedes una conversación con una persona que quiero mucho, que he tenido la oportunidad de compartir con él anteriormente, pero no lo conocía en persona. Él es Jorge Arias, cirujano dentista y papá de 2 personas en el espectro del autismo, Paulina y Fernando. Bienvenido, Jorge. No sabes cómo te lo agradezco. Realmente me siento honrado de estar contigo y como dijiste, por fin podernos ver Por de fin. frente. Yo te admiro mucho, te lo he dicho varias veces en tus publicaciones. Una vez te lo puse del alma y me gustó que le diste el corazoncito. Necesitamos este mundo con más Lolas. Sí, muchas gracias, muchas gracias, Jorge, de verdad. Y yo dije, yo necesito traer un papá a la mesa, no solamente, y muchos papás que seguramente van a pasar por aquí, porque cada papá carga su propia historia. Y tras bambalinas, pues estábamos platicando un poquito de la historia que está viviendo Jorge, que en breve nos va a hablar al respecto. Pero ante nada, más bien ante todo, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué significa ser papá, Jorge? ¿Qué te llevó más bien? ¿Qué te hizo decidir, yo quiero ser papá? ¿Cómo para qué? ¿Cómo por qué? Híjole, yo creo que es muy complicado. Yo creo que no hay un plan de vida, ¿no? Yo creo que nos han enseñado a que la vida debe de llevar un camino. Cuando viene de una base sólida, como vengo yo, de una familia conformada por un papá, por una mamá, por unos hermanos, desde ahí ya vienes con una ruta marcada, ¿no? Que tu vida debe de ser así, o no debe de ser, pero es lo que aprendiste. Claro. Tu deber ser, es lo que quiero ser, porque es lo que vi en mi casa. Entonces, para mí, ¿por qué me casé? ¿Por qué vengo de una familia casada? ¿Por qué tengo hijos? Porque soy hijo de alguien, porque mis papás tenían hijos. Si tú me preguntas qué me llevó a ser papá, pues me llevó la vida, ¿no? Me llevó el tener un matrimonio, el estar consolidado como pareja, y de ahí las cosas pues se van dando solas. Si tú me preguntas, ninguno de los dos fueron planeados. No, Fernando llegó cuando teníamos 1 año y medio de casados y lleno de amor, pero con toda la sorpresa del mundo. Sí, claro. Sí, o sea, la primera palabra fue... Claro, o sea, no estábamos listos. Claro. Yo tenía 28 años y Berta 29, ¿no? Estábamos todavía empezando a vivir, empezando a ser libres, empezando a ser autónomos, empezando a Sí, desarrollar nuestra profesión. No era el momento y sin embargo llegó y fue recibido con todo el amor del mundo. Y con Paulina fue un caso similar. Con Paulina, después de 13 años de Fernando, nació Paulina. Y con la misma situación, Berta estaba tomando sus pastillas y Berta se cuidaba y tal, y de pronto un día he visto embarazada. Fue bien curioso porque como quinceañera, ¿sabes? Me esperó un día que terminara de trabajar y me agarró en mi consultorio y podemos platicar. Y dije, ¿quién se murió? no funcionaron No se las murió pastillas. nadie. Y sacó así la prueba de embarazo y me la aventó en el escritorio y estoy embarazada. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos un problema. ¿Qué vamos a hacer? Y digo, no tenemos un problema. Tenemos una gran felicidad. Vamos a tener una hija. Desde el primer momento yo decreté que iba a ser una niña. Claro, no funciona por decreto las cosas, No, pero bueno. Pero yo moría por tener una niña, ¿no? Y no vamos a hacer nada. Vamos a ser unos papás felices. Vamos a ser unos papás entregados. De una niña hermosa que se va a llamar Paulina, porque además te voy a platicar cuando Fernando, los primeros meses del embarazo, estábamos convencidos de que era niña y se llamaba Paulina. Entonces, bueno, finalmente fue Fernando y Paulina se quedó ahí esperando 13 años. Y 13 años Pacientes. que íbamos a la tienda y veíamos ropita de niña. Mira para Paulina. Oye, paciente para que ustedes aprendieran cómo se convivía con el autismo. Pues fíjate que no, porque a Fernando lo diagnosticaron dentro del trastorno cuando Paulina ya había nacido. Ok. O sea, con Fernando, evidentemente desde los 4 años, en la escuela nos hicieron la primera llamada de atención de que algo no estaba bien en el desarrollo de Fernando.
Y sin embargo, Fernando estuvo siempre cumpliendo con todas las expectativas que tenemos de un niño, ¿no? Fernando fue a la escuela normalmente, Fernando aprendió normalmente, Fernando jugaba, veía televisión, todo lo que hace un niño de 4 años, ¿no? El problema con Fernando en ese momento era la interacción social, que hoy, o en el momento que nos dieron el diagnóstico, nos explicaron, entendimos que esa era su condición, que es una de las dificultades que tienen. El autismo de Fernando es un autismo muy, muy leve. Fernando está catalogado como autismo grado 1, que antes se conocía como síndrome de Asperger. Claro. Entonces, claro. Y yo he tenido la oportunidad también de conversar con Fernando en un panel de personas con autismo. Y bueno, es fascinante conversar con él. Un chico además muy brillante, muy desenvuelto, elocuente. Pero yo te quiero hacer una pregunta, Jorge. Cuando te dicen en la escuela algo no está funcionando del todo bien con su hijo, ¿qué pasó adentro de Jorge? ¿Qué le pasó por la cabeza? pues honestamente no me pasó nada. O sea, la escuela nos dijo, el niño necesita ir a terapia de psicología. Ok, pues es lo que necesita, es lo que vamos a hacer. Y empezamos el camino, ¿no? Con una primera psicóloga, nos manejaban más un desfase en el desarrollo emocional de Fernando, porque desde los 4 años se le hacían test de inteligencia, lo que se puede conocer. Que eso para mí no está mal, ¿no? Porque un test no te dice nada. Es que este niño es muy inteligente, pero en la parte de su interacción social está muy por debajo de lo que se espera de su edad. Entonces simplemente era conductual, teóricamente. Y fue conductual desde los 4 años hasta los 12 años, no más, hasta los 13, 14 años, ¿no? Y siempre nos llevaron psicólogas mujeres y nos mandaron a la clínica de la conducta de la SEP y nos mandaron a la clínica del lenguaje de la SEP también. Y pues no cambiaban, ¿no? Fernando, insisto, iba a la escuela y se relacionaba con los demás niños, pero de un modo muy diferente, con sus propios intereses. Claro. Entonces, y la psicóloga siempre decía, esto es conductual, es conductual, es conductual, es conductual. Y así se la llevó, insisto, hasta que terminó la primaria. Claro. Cuando terminó la primaria, la psicóloga que tenía nos hizo ver la conveniencia de que Fernando, a partir de ese momento, porque iban a empezar cambios hormonales y porque ven una nueva etapa de vida con la secundaria, debíamos de buscar un psicólogo hombre para que hubiera esa identidad de género. Y este psicólogo fue el que diagnosticó a Fernando como una posible razón del autismo, pero nos mandó a que se hicieran las baterías adecuadas, ¿no? Claro. Pero esto, te repito, Fernando estaba en primera secundaria. Claro. Paulina ya había nacido. Entonces, Y estamos hablando hace varios años, ¿no? Hoy Fernando tiene 26 años. hoy tiene 26 años. Entonces todavía en aquel momento pues no había el acceso completo a toda la información que hay hoy, ¿no? Quizá. Claro, no había nada. Cuando el psicólogo nos mandó a llamar a verte de mí, tuvo una sesión con nosotros y nos sentó, les voy a platicar una historia y a ver qué opinan de esta historia. Y entonces nos empezó a contar una historia de un chico que iba a la escuela, que tenía problemas de interacciones sociales, qué tal. De todo esto que les platiqué, algo le suena. Todo. O sea, me acabas de dar una radiografía de cómo es Fernando. Ok, conste, no estoy hablando de Fernando, estoy hablando de una historia. Okay. Todo esto les hace sentir. Todo, así es Fernando. Ok. Esta historia que les conté es de un chico que tiene Asperger. Fue la primera vez que yo escuché la palabra, ¿no? ¿Y qué es eso, doctor? Pues el Asperger es una condición que está dentro del trastorno del espectro autista. Pero yo no soy el especialista, yo no soy el indicado para dar un diagnóstico. Entonces fuimos a un lugar especializado, se hicieron todas las baterías, todos los que se tenía que hacer, y al cabo de todo lo que se hizo, dijeron, efectivamente, este chico tiene Asperger, este chico está dentro del trastorno del espectro autista. Y en ese momento empiezas a investigar de qué trata el autismo, qué es el autismo. Claro. ¿No? Y aún así, pues no lo veíamos tan grave, si hay que ponerle una calificación. Pero mientras aprendían. Mientras aprendíamos, lo cual, y Berta se lo dice todo el tiempo, Fernando, yo te agradezco porque fuiste mi maestro, porque si yo no hubiera sabido de autismo, lo poquito que sabía en ese momento, yo no hubiera podido darme cuenta que algo estaba mal con Paulina. Claro, digamos que fue la introducción a Paulina. Exactamente, exactamente.
Con esa base es que a Paulina a los 2 años y medio se le empezaron a hacer las primeras baterías para ver qué pasaba, porque ya había rasgos en ese momento de que Paulina no estaba llevando el desarrollo igual que los demás chicos. Ajá. Ni igual que su hermano. Ni igual que su hermano, ¿no? Y bueno, a Paulina, poco antes de cumplir 3 años, teníamos un diagnóstico de autismo, que evidentemente no podía catalogarse en una categoría o en un grado, porque era muy pequeña. O sea, en ese momento nos dijeron, Paulina está en autismo grado 2, pero puede cambiar para arriba o para abajo, porque tiene 3 años. No sabemos qué pasa con su desarrollo. Finalmente, ahorita está catalogada en grado 2. No se quedó ahí, pero pues los cambios han ido dándose conforme ha ido pasando el tiempo. Claro, claro. Y yo a veces digo, bueno, clínicamente nos dicen que grado 1, que grado 2, que grado 3, pero realmente yo creo que son mucho más, ¿no? Es mucho más, es mucho Pero más. bueno, vamos a dejarlo por términos conocidos como grado 1, grado 2, grado 3. Y entonces a Paulina la diagnostican con autismo, ella comienza a desarrollar todo lo que es autismo y no autismo, y resulta que tenemos a 2 chicos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. El Fer muy funcional, tú lo conoces, Fer es vocero todavía de la Fundación Iluminemos por el Autismo, y entonces lo han utilizado muchas veces para discursos, para concientización. Un tiempo trabajó para el IMBAL en el programa de funciones relajadas, y Fer lo que hacía con el IMBAL era cuando iban a hacer un proyecto, no sé si conoces el proyecto del IMBAL de funciones relajadas. Bueno, es un proyecto que tiene el IMBAL para hacer funciones de diferentes cosas, obras de teatro, conciertos, incluso presentaciones en museos con adecuaciones para personas con alguna neurodiscapacidad. Entonces, Fer era el que, por ejemplo, un concierto de una orquesta sinfónica, que se requiere que el volumen sea más bajo, que las luces del auditorio estén prendidas, que haya como la tolerancia del actor o del músico, de que si los niños se paran o de que si un niño grita en el público y tal, no pasa nada. Entonces Fer era el que iba a hablar con la orquesta, junto con las personas del nivel. A ver, yo les voy a decir, yo, desde mi perspectiva, lo que ustedes tienen que hacer es esto y esto y esto y esto. Esto es lo que se espera del espectáculo para que sea adecuado a las personas. Ok. Entonces imagínate que Fer tiene todas estas habilidades y después tenemos a Pau. Que no tiene ninguna habilidad. Pau no es verbal, aunque tiene lenguaje, tiene un lenguaje muy limitado. Pau te puede decir sus necesidades. Pau te puede decir tengo hambre, te puede decir tengo frío, me duele la cabeza. Pero con Pau no puedes tener una conversación. Claro. Pau no te sigue 3 frases seguidas, no te las puede decir. Te responde a preguntas concretas. Te responde a preguntas concretas y muchas veces, como lo hacen los chicos con autismo, te contesta con lo que tú le preguntaste, ¿no? Se me fue la palabra. ¿Ecolalia? Con ecolalia. Te responde con ¿tienes hambre? Tienes hambre. Okay. No se dice tienes hambre, se dice sí tengo hambre. Sí, tengo hambre. Y a la siguiente vez te volveré a decir tienes hambre. No, entonces sí, son situaciones completamente diferentes, han sido retos completamente diferentes, ¿no? Con Fer la verdad es que ha sido, pues, muy armónica la cosa, porque Fer además entiende su situación y la trabaja y la abraza, ¿no? Con todo y que en algún momento Fer se reveló un poquito a la condición, dijo, papá, es que yo ya no quiero que vean el autismo delante de mí. Yo soy Fernando Arias y tengo autismo. Y no quiero que la gente me vea como el autismo y otro autismo. Claro. Lo cual también te habla de una capacidad de él, de yo puedo con esto. ¿No? Claro, en este caso él puede con eso, pero atrás pues está Fernando con ciertas necesidades y retos y desafíos, que pasa, bueno, ahora con Paulina. Exactamente. ¿No? Entonces, vamos a voltear hacia Paulina en este momento, que hoy tiene 13 años. ¿Y qué ha sido lo más complejo de comprender del funcionamiento de Paulina para ti, Jorge? O sea, de comprender estas necesidades de Paulina. ¿Qué ha sido lo más difícil de comprender o de amedrentar? Pues mira, yo te diría que todo ha sido complejo. Como Paulina desde muy temprana edad nos
nos dieron el diagnóstico y desde muy temprana edad empezó a ver estas diferencias con con similares, pues todo ha sido difícil de comprender, ¿no? Ha sido difícil de comprender desde el primer festival en la escuela, que ves que todos los niños bailan y Paulina no baila. Aunque la suben, ¿eh? Paulina desde su primer grado escolar ha estado en escuelas regulares, acompañada con su maestra Sombra. Entonces, desde ahí vienen las primeras cosas difíciles, o que te confrontan, o que no puedes dejar de pensar, yo quisiera que bailara como las otras niñas. Yo quisiera que me escribiera la carta el día del padre. Claro, lo que desean los papás de carne y hueso. Claro. Y claro, yo soñaba con mi hija que me iba a abrazar todas las noches, que iba a llegar a la casa, iba a correr, a darme un abrazo, a decirme, papito, qué bueno que ya llegaste. Y eso no pasa. Y eso no pasa. Pero también aprendes a encontrar esas cosas en otras actitudes que tienen ellos. En la manera en la que te ve, en la manera en la que te sigue, en la manera en la que te busca, ¿no? En la manera en que si yo estoy comiendo y le echo limón a mi carne, ella agarra un limón y le echa su carne, porque está haciendo lo que hace su papá, Claro, ¿no? Entonces, eso es lo que te hace ver que, ok, está bien. claro, Un desarrollo diferente, claro. normal. Es Está pasando lo como mismo. una manera de decir te veo, Exacto. ¿no? Y no te veo con estos ojos, sino te veo con estos, Claro, ¿no? claro. Mi razonamiento de lo que hace mi papá es diferente, pero sigue siendo un razonamiento de lo que hace mi papá, Sí, claro. ¿no? Y me atrevo ahorita a hablar en primera persona, porque estás preguntándome a mí. Claro, sí, ¿no? Berta Sí. tiene sus mismos... Si tuviera aquí a Berta, pues a Berta le pregunto, pero ahorita al que tenemos es a ti, ¿no? Exactamente. Entonces es Exactamente. importante escuchar esta voz de papá y volteando nuevamente a ver a Paulina, Jorge, ¿qué miedo tiene un papá de voltear a ver a Paulina con estos retos? ¿Qué miedo está por allá adentro? Porque yo sé que todos vivimos muchos miedos. A veces no los expresamos, pero ¿hay algún miedo por allá adentro que exista cuando volteas a ver a tu hija y reflexionas sobre lo que sea? Te voy a decir cuál es mi gran miedo. Y creo que todos los que estamos involucrados con un hijo con autismo tenemos ese mismo miedo. Mi miedo no es hoy, porque hoy lo voy a vivir hoy. Y hoy voy a hacer lo que yo pueda hoy por mi hija. Mi miedo es qué va a pasar el día que yo no esté. Ese es mi gran miedo, ¿no? Porque más en la condición, en la situación en la que estamos nosotros con los dos, Fernando en algún momento se va a tener que hacer cargo de su hermana. Y de momento Fernando se hace cargo de él solo en un gran porcentaje, pero Fernando aún a sus 26 años sigue necesitando el empujoncito de sus papás. Claro. Entonces sí me da mucho miedo el qué va a pasar el día de mañana que yo no esté. ¿Cómo va a ser esa interacción entre Fernando y Paulina? ¿Y qué hago ante el miedo? Pues vamos a buscar cómo trabajarlo, ¿no? Vamos a buscar qué puedo hacer para que esa situación quede lo más arreglada posible. ¿Cómo? Vamos a blindar a Fernando. Vamos a procurar, si se puede hacer un fideicomiso para Paulina, vamos a hacerlo. Si podemos construir hoy algo para que el día de mañana Paulina tenga un recurso para no ser una carga, por lo menos no una carga económica, vamos a hacerlo. Claro. No hay algo que entiendo también, el día que yo no esté, pues ya no estoy. Ya no sé qué va a pasar. Entonces, es un miedo real el qué va a pasar cuando yo no esté, pero también puede ser un miedo muy subjetivo. Claro. ¿Qué va a pasar? No lo sé. No lo sé porque ya no voy a estar aquí. Ya no es mi asunto. Sin embargo, yo te preguntaría, y te hago una pregunta que yo misma me la he hecho en referencia a, pues yo ya no digo mi hijo con autismo porque son los dos. O sea, en mi caso, uno tiene autismo y el otro no, pero no importa, el futuro es para los dos. Claro. Me voy y se quedan ellos dos. Bueno, creo yo, ¿no? Porque uno no sabe. ¿Cómo es el futuro ideal? Así que si tú dijeras, bueno, a ver, cuéntame tu sueño que te voy a conceder el deseo. ¿Cómo sería ese futuro ideal de Paulina, de Fernando, cuando Fernando papá ya no esté, cuando mamá tampoco? ¿Cómo sería esa película ideal? Pues mira, para mí lo ideal es que Paulina esté protegida. Nada más. ¿Cuál va a ser el día a día? No lo sé.
el día a día de hoy no es el mismo día de hace 20 años. Sí, por supuesto. Porque todo ha cambiado, ¿no? El mundo ha cambiado en 20 años. ¿Cómo va a ser el mundo en 20 años? No lo sé. No lo sé. Si en 20 años vamos a vivir en burbujas, no lo sé. Claro. Si en 20 años se acabó el mundo y volvimos a la época de las cavernas, tampoco lo sé. Yo lo que quisiera para mi hija, para los dos, no solamente para Paulina, para los dos, es que vivan tranquilos, es que vivan felices, que vivan en paz, que tengan un mundo en paz. Claro. Calidad de vida. Que tenga calidad de vida. Nada más. Con Fernando lo hemos platicado. Mira, Fernando, si en el momento que nosotros no estemos, tú estás rebasado, puedes meter a tu hermana en una institución. Lo único que te va a pedir es que estés pendiente. Voy a procurar dejarte los recursos suficientes para que puedas, para que por lo menos por dinero no te preocupes. Claro. Lo único que necesito es que la cuides. Ese es mi escenario ideal, que la cuiden, que sea feliz. Paulina es una niña feliz, de tiempo completo es feliz. Y eso es lo que me llena. No me puedo lamentar por lo que no tengo, ¿no? Hace rato me dijiste, ¿qué te duele o qué te ha dolido en la historia? Bueno, ver que el desarrollo no es igual que el de los otros. Pero tampoco puedo extrañar lo que no tengo. Claro, no lo conocemos. Yo no extraño la muralla china porque nunca he estado, Sí. ¿no? Claro. El día que vaya, a lo mejor, hijo, está como padrísimo ese viaje. Bueno, el día que vaya. Sí, sí. Entonces no puedo extrañar. Si la derriban un día, pues tampoco la vamos a extrañar. Ahora me iba a seguir ahí, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué espero? Que sea feliz. Que tenga una vida tranquila. A como la pueda llevar. A lo que le toque y a lo que pueda ella hacer. Claro. O lo que puedan hacer por ella. Y fíjate, ahorita estás diciendo quiero que sea feliz, que es un deseo de todo mundo. Y yo a veces les digo a los papás, ¿y por qué no mejor en presente, no? Que como tú nos dijiste, Paulina es una niña feliz. Y claro, es eso, ¿no? No quieras la felicidad para el futuro, quiérela ya, ahorita, ya, desde hoy, ¿no? Desde ya tu hija ya es una persona feliz y que continúe con esa felicidad a lo largo de su vida, ¿no? Claro, claro. Que no sea feliz en el futuro, que siga siendo feliz como ahora. Fíjate que voy a repetir algo que Berta ha dicho muchas veces. Todos queremos que nuestros hijos sean felices. Tengan una condición o no la tengan. Cuando tu hijo es chiquito y te preguntan qué quieres que tu hijo sea de grande, lo que quiera, pero que sea feliz. Y somos tan ambiguos que cuando nuestro hijo crece hacemos todo para que no sean felices. ¿Por qué estudias eso? Sí, ¿Por claro. qué te vistes así? ¿Por qué esa novia? ¿Por qué esa casa? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo cuestionas. Pero ¿qué es su felicidad? ¿No era lo que querías? Déjalo. No, eso es muy al margen de que tengan autismo, no. Claro. Entonces, en muchas cosas, Fernando ha sido nuestro gran maestro de vida. Y lo hemos dejado que sea feliz, como puede. Y es un chavo feliz. Es un chavo que se desarrolla, es un chavo que hace lo que quiere, trabaja en lo que quiere, estudió lo que quiso. Si yo me hubiera encantado que mi hijo fuera dentista igual que yo. Yo soy tercera generación de dentista. Sí, ¿no? Y luego a la mamá dentista también. Imagínate lo que sería de orgullo para mí. Tengo en mi consultorio el título de mi abuelo, el título de mi papá, mi título, tener el título de Fernando, que lo tengo, pero Sí, con sí, otra sí. carrera. Claro, Pero tener los 4 títulos, 4 me hubiera encantado. Pero no es lo que yo quiera, es lo que él quiera. claro, por supuesto, Eso es lo que quiero para mis hijos en un futuro cuando yo no esté. por supuesto. Jorge, me comentabas que hoy por hoy con Pau están viviendo una época de retos importantes, porque algo llegó a la vida de ustedes y ciertamente esta manera de caminar con el autismo, pues vino, llegó algo a su puerta que no se esperaba. Llegó una vertiente terrible, ¿no? Hace 3 años, Paulina empezó a tener crisis epilépticas. Y voy a hacer un paréntesis. Comenzó a tener crisis epilépticas y ¿cómo se dieron cuenta ustedes por primera vez que estaba viendo una crisis epiléptica? Y me gustaría que lo comentaras porque puede haber personas que vivan esto, lo volteen a ver y no sepan ni qué están viendo por primera vez. Bueno, sí fue así, pero fue muy clara la crisis, porque la crisis le sucedió estando parada junto a mí. Estábamos en mi consultorio, Berta no estaba. Estábamos mi asistente, Paulina, y yo.
Y entonces Paulina, parada junto a mí, de pronto soltó el teléfono que tenía en la mano, la volteé a ver y le vi la cara, pues, que estaba teniendo una crisis. Yo no sabía qué era, porque nunca había enfrentado una situación ¿Y de qué viste epilepsia. en su cara? Perdón, pero Te voy a tratar de narrar más o menos lo lo que te pasó en acuerdas. ese momento. La sentí como que perdió el tono muscular, como que se fuera a caer, pero no se cayó porque la detuve. Los ojos con una hiperextensión, esto es, los ojos se fueron hacia la parte de arriba, los ojos en blanco, y todo su cuerpo se puso rígido. Y yo sentía que no estaba respirando. Empezó a hacer ruidos en la garganta, como que no estaba respirando. Los labios se le pusieron morados. Entonces, yo no sabía lo que estaba pasando. Obviamente me asusté muchísimo. Claro. Mi primer impulso fue, lo recosté, me lo cargué, me lo recosté. Dije, a lo mejor algo se metió a la boca. Revisé boca, no era nada. La paré, si se está ahogando, hice un poquito de movimiento para que expulsara nada. No convulsionó. Su epilepsia en ese momento, esa primera crisis fue de rigidez. El consultorio, estamos muy cerca de un hospital infantil. Entonces, a mi asistente, vámonos al coche, subí a la niña al hospital, al coche, llegamos al hospital, en 3 minutos estaba yo en el hospital. Para cuando llegué cargándola al hospital, en el momento que le puse la calmilla y la niña reaccionó. Bueno, Y reaccionó todo normal. se paró de la camilla, asustada, porque se dio cuenta que no estaba donde estaba. Ya me quiero ir a mi casa, espérate. Y llegaron los doctores, y le hablamos a Berta, llegó Berta, se quedó internada y fue donde nos dieron el diagnóstico. Bueno, que tu hija tiene, es una crisis epiléptica. Tu hija tiene epilepsia. Baja. Guau, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Bueno, pues vamos a empezar con primero un medicamento. Se controlaron esas crisis. Ese primer mes tuvo 2, 3 crisis. Cambiaron el medicamento y se la llevó muy bien con un medicamento durante 7, 8 meses. A los 7, 8 meses empezó a tener crisis otra vez, pero eran crisis de ausencia. Eran crisis de rigidez, pero eran como de ausencia. Estando sentada, estando acostada, incluso estando parada, pero no se caía, no le pasaba nada. Los ojos se ven extendidos. Ausencia, rigidez del cuerpo y crisis muy pequeñitas, crisis de 20 segundos, muy esporádicas. Empezó a haber crisis una vez a la semana. ¿Algo les avisaba que venía una crisis? No. Y a la fecha no hay un aura. No nos lo avisa. Y si ella tiene un aura, porque, bueno, lo poco que hemos aprendido de epilepsia, la gente que tiene epilepsia puede llegar a tener un aura que le avisa, y hay gente que incluso lo percibe segundos antes, le da tiempo de sentarse o de acomodarse para que la crisis los agarre en una posición ventajosa. Claro. Paulina, con el tema del autismo y con el tema no verbal, si es que ella tiene un aura, no lo expresa. Y tampoco la hace actuar en consecuencia. Claro, y tampoco es algo que ustedes puedan percibir a simple vista. No. Ahorita que sigan platicando, ahora que se han agravado las crisis, ahora las crisis ya no son solamente de ausencia, ahora ella tiene unas crisis que se llaman de caída súbita. Entonces Pau de pronto viene caminando, viene la crisis y se cae. Y cae desvanecida completamente. Claro, peso completo. Peso completo. Entonces van 2 veces que se ha abierto el labio, que le hemos tenido que coser el labio, y cuando no es el labio abierto, trae un moretón en la frente, trae un moretón en la nariz, o trae un moretón en las mejillas, está golpeada por todos lados por estas crisis de caída súbita. Y son, como te lo dije, súbitas. Ha habido ocasiones en que la niña, estando parado a la distancia que estás tú de nosotros, se cae y no te da tiempo de reaccionar de lo rápidas que son. Claro. No lo percibimos. Sí, como si fuera un accidente, ¿no? Sí, un accidente. No lo ves venir. Exactamente. Entonces, esa es la parte que ahora está muy delicada con las crisis epilépticas, ¿no? Han ido evolucionando de tener una a la semana crisis de ausencia de 20 segundos, después empezaron a hacer 2, y después empezaron a hacer 3, y después empezó a haber una diaria, y entonces todo el tiempo con la neuróloga que nos atendió, oye, la cosa va a peor. Bueno, vamos a subir este medicamento, vamos a subir este otro medicamento, cambiamos de un neurólogo al otro, cambiamos a otra. Hace 1 año y medio tuvimos una crisis epiléptica, que es un estado de epilepsia que se queda.
todo un día estuvo en crisis, ¿no? Iba y venía y estuvo perdida todo un día al hospital, a que se impregnara con medicamentos, y de ahí las crisis con más frecuencia y con más intensidad. Jorge, ¿esto ha provocado cierto tipo de regresiones, por decir algo, en Paulina, en términos de aprendizaje? O sea, de todas las habilidades que ella tenía, ¿ha habido regresiones? Sin duda, sí. Sin duda, sí. De hecho, Paulina hoy con el neurólogo que estamos, que es un especialista epileptólogo, ya Paulina ahorita está catalogada dentro de un síndrome que se llama síndrome de Lennox-Gastaut. Y las características en el síndrome de Lennox-Gastaut es evidentemente, en primer lugar, el tipo de crisis que tiene Paulina, pero también es una disminución en su capacidad cognitiva. ¿Ha habido un retroceso en Paulina? Sin duda, sí. En el lenguaje verbal, el que tiene... Ha ido disminuyendo. Sigue teniendo un lenguaje verbal, pero cada vez más reducido. Cada vez te platica menos. Antes te platicaba, aunque fuera no comunicativo, pero platicaba, ¿no? Podía recitar una película, te podía, o usaba frases de películas en momentos muy específicos claro, que empataban, ¿no? Había una película, no me acuerdo cuál, Berta, es la que está más al tanto de las películas que ve Paulina, donde la mamá está peinando a su hija, ¿no? Y entonces la niña le dice, mamá, eso duele, me lastimas, algo así. Y entonces cada vez que nosotros peinábamos a Paulina, mamá, eso duele, me lastimas. Dice, ok, está aplicando la frase de la película, sí, claro. Lo mismo que le pasó al personaje de la película, le está pasando a ella. Claro, así tengo un hijo, yo digo, ¿qué lenguaje tiene? Lenguaje Disney. Así. O lenguaje Pixar. Así es Paulina, y era más antes, ¿no? Hoy ha perdido mucho eso. ¿Y en la escuela? En la escuela ha perdido también la capacidad de aprendizaje. O sea, Paulina nominalmente está en 6º grado, pero la realidad es que Paulina al día de hoy no te discrimina los números del 1 al 10 y los trabajan. Y antes lo hacía. Antes lo hacía. Mira, no sabemos bien porque también antes tenía mucha ayuda. Antes le resolvían mucho. Ok. Y entonces llegó un punto en que la escuela nos lo cuestionó. Nosotros no sabíamos lo que pasaba dentro de la escuela. Sabíamos, pero no sabíamos, ¿no? O sea, pues la niña llegaba con sus planas hechas, con lo que copiaban del pizarrón. Pues sí, pero lo estaba copiando, no lo estaba entendiendo. Y entonces un día tuvimos una cita con la psicóloga de la escuela, con la directora, con la maestra. Dijo, oigan, nada más explíquenos para entender cómo se están llevando las cosas. Así es como se deben de llevar. ¿Cómo? Pues es que Paulina copia, pero no está aprendiendo. Entonces nosotros como institución educativa lo que nos interesa es que Paulina aprenda, sí, claro, lo que pueda aprender. Y si ahorita está en 5º grado y tenemos que regresar a los cuadernos de primero de kinder, regresamos, no pasa nada. Pero queremos que Paulina aprenda las vocales. Queremos que Paulina aprenda los números. Sí, claro. Entonces... Y qué maravilloso que se los dijeron, Jorge? Porque en muchos casos el niño permanece en la escuela copiando, claro, coloreando, y no importa, lo que ocupa es un lugar en el espacio. Estamos tan agradecidos con la escuela en la que está Paulina, sí, que están tan involucrados en el tema. Lleva ya muchos años ahí. Desde primero de kinder. Claro. Empezó en una escuela primero de kinder y a los 6 meses nos mandaron llamar, perdón, no sabemos qué hacer. Ok, te lo agradezco que me lo digas. En ese momento agarramos a la niña y nos la llevamos. ¿Y ahora qué hacemos? Fuimos a otra escuela. Y esta es a la niña con... La condición es esta y esta y esta. Pues sí, déjamela una semana. No sabemos qué hacer. Ni la semana aguantó. A los 3 días me dijo, no sabemos qué hacer. Claro. De ahí fuimos a un Montessori. No sabemos qué hacer. Acabó el ciclo escolar, pero no sabemos qué hacer. Cuando llegamos a esta escuela y les planteamos la situación, oye, pero es que mi hija sigue así, tiene una maestra sombra que puede venir con ella. La respuesta de la escuela fue increíble. Mira, no sabemos qué hacer, pero podemos aprender. Claro. ¡Qué maravillosa respuesta! Podemos trabajar con ustedes. Si ustedes nos dicen cómo, qué hacer, pero podemos aprender. Y estamos abiertos a aprender y ayudar. Bienvenida a la niña. En ese momento fue, aquí es, esta es la escuela. Claro. Y no nos equivocamos, Paulina lleva 10 años ahí. Sí. Y no nos equivocamos. Y quiero hacer un paréntesis aquí, decírselos a todas estas cuidadoras y cuidadores que nos están escuchando.
Algo que yo recuerdo de cómo conocí a Berta, la esposa de Jorge, es que ella me contacta por redes sociales para decirme que quiere comprar ejemplares del libro que publiqué junto con Eric para regalarle uno a cada uno a los niños de su salón de clase. Así es. Y lo hizo una vez y al siguiente ciclo escolar me volvió a conectar y me dijo, oye Lola, es que esto me ha funcionado muy bien como para hacer una cohesión en el grupo con Paulina, porque pues este libro es sobre el autismo, y nuevamente adquirió libros para todo el aula, y eso lo hizo creo que por 3 años consecutivos, y es algo que a mí me dejó un sabor de boca muy hermoso, porque dije, qué maravilloso, ¿no? Que hayan encontrado un punto de cohesión con todo el grupo, y bueno, ahora sé que Paulina lleva muchos años en esa escuela, y qué maravilla. Pero bueno, estamos hablando de las habilidades, de este retroceso que ha tenido Paulina. ¿Cómo lo has vivido, Fernando? Es esta situación, este reto que está presentando Paulina. ¿O cómo lo han vivido tú y tu esposa? Pues mira cómo se debe de vivir, afrontándolo, ¿no? Yo te decía hace rato que estábamos platicando antes de que empezáramos la entrevista. Tenemos una actitud como si fuera un grupo de alcohólicos anónimos. Es un día a la vez. ¿Qué podemos hacer hoy? ¿Cómo fue hoy? ¿Fue mejor que ayer? ¿Qué padre? ¿Fue peor? Híjole, pues a ver mañana cómo hacemos para que regresemos a lo que fue ayer o a lo que fue antier. ¿Cómo lo afrontamos? ¿Cómo se debe de afrontar? Esto es lo que tenemos. Vamos a hacer lo que podamos. Y afortunadamente hemos sido apoyados por mucho de nuestro entorno en que se acepte la situación y la condición de Paulina como es. Y si hoy saluda a todos los que estamos aquí, qué padre, y si mañana llega y no saluda a nadie, se vuelve un qué padre también. Claro. Y acabas de decir algo que lo quiero subrayar así con fosforescente, ¿no? Y es este apoyo del entorno. Y yo no sé cuál es tu opinión, Jorge, pero me parece que este apoyo del entorno viene a partir de que yo, como cuidadora, como cuidador principal, soy quien primero soy esta parte amorosa y respetuosa del entorno de mi hija. Y entonces después la comunidad puede ir emulando esto, ¿no? O sea, como si yo acepto a mi hija, la trato como la trato, vivimos como vivimos, pues ¿de qué me voy a rodear? Pues de ese tipo de gente. Claro. Que hagan lo que yo hago. Claro. Es creo algo que yo pienso, ¿no? Claro, es que esto es un trabajo. Tu trabajo es acompañar. Mi trabajo no es que el autismo desaparezca, porque eso no va a pasar. Mi trabajo no es buscar una solución mágica para que no haya autismo. Mi trabajo no es creer en aparatos mágicos, como ahorita hemos recibido muchas llamadas. Tienes que ver tal aparato que sale en tal película. Claro. Mi trabajo no es eso. Mi trabajo no es encontrar fórmulas mágicas. Mi trabajo Y es llevártela a la India para que... Sí, ya sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Exactamente, que hay un aparato así en México. Claro, y que existe, y pues, qué bueno, ¿no? Y que el neurólogo enfáticamente es el mismo se les ocurra, pero ni por equivocación probable. Eso sería otro tema para otra plática. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Sensibilizar el entorno. ¿Cuál ha sido la bendición que hemos tenido que el entorno se ha dejado sensibilizar? Exacto. Con lo que yo te platicaba de la escuela, de la reacción de la escuela, a la primera junta que hubo, Berta pidió permiso para hablar con todos los papás, porque llegaba a conocerse todos y de pronto ven que hay una señora acompañando a un niño, ¿no? Y entonces Berta se paró, les quiero platicar. Mi hija tiene autismo, la chica que le acompaña es su maestra sombra, sus hijos no tienen ningún tema, no va a molestar a nadie, no nada. Quiero que lo sepan, para que sepan que Paulina es una niña diferente. Desde el día 1 tuvimos la empatía de todos los papás. Y los que no han sido empáticos, por lo menos no han estorbado. Que eso es lo que más agradeces. Claro. No me ayudes. Sí, no me el que no ayuda no estorba. No, el que más es... ¿Cómo? El que no estorba, más ayuda el que no estorba, o el más estorba el que no ayuda, algo así. Exactamente, no te quejes de mi hija, no te quejes de que mi hija se paró a media clase a pegar de gritos, entiende su condición. Y la han entendido todos, ¿eh?
Y Berta, cada que ha podido, se ha presentado en la escuela con papás, con maestros, con directivos, a dar pláticas, a hacer concientización, a inmiscuirlos lo más que se pueda. Y el resultado hoy, los compañeros no sabes cómo la quieren, cómo la cuidan, cómo la protegen. En los recreos, Paulina está sentada y se acercan las niñas, la levantan, vente a jugar con nosotros, y juegan a la pelota con ella, se sientan a tomar el lunch con ella. El entorno que hemos logrado crear en base a concientización ha sido muy bueno para Paulina. Claro, en base a concientización, pero sin duda alguna yo voy a decir lo siguiente, también en base a cómo ustedes lo viven. O sea, esto es como yo lo vivo como una carga, como un peso, como, ay, es que esta dificultad, es que esta guerra que me ha tocado en la vida. Entonces, cuando tú vives así, la condición de tus hijos, me parece que el entorno te voltea a ver y dices, yo no quiero estar cerca de esta persona que lo vive así. Si así lo vive él, imagínate cómo me va a ir a mí. Claro. Es que la palabra concientización empieza por ti. El primero que tiene que ser concientización de la situación eres tú. Para mí. Cuando te dan un diagnóstico es devastador. Pero, ok, ese es mi diagnóstico. ¿Qué sigue? ¿Ahora qué hago? ¿Cómo lo trabajo? No puedo permitir que el diagnóstico sea el pronóstico. Esto es lo que tengo. ¿Cómo lo trabajo? Por mí, pero no es por mí, es por mi hija. Claro. Quiero que mi hija esté incluida en un mundo, el primero que la tengo que incluir soy yo. Claro, Y hay muchos casos, Lola, de papás, y hablo papás, hombres, las hay mamás también. Hay la familia completa, pero papás hombres que no lo entienden. No, y algunos terminan por irse. Por irse. Muchos. Yo no sé los números estadísticos, a lo mejor tú sí lo sabes. Mira, no ves en la estadística, pero te puedo decir que llevo grupos de apoyo en línea, Jorge, llevo un grupo de 40 personas y de las 40, 22 son mamás solas. Más del 50%. Y de esos 18 que quedan, ¿cuántos son papás que acompañan? ¿No? Porque también me puedo poner en el papel de papá. Claro. Sí, soy el papá y aquí estoy. Presente pero ausente. Pero pues yo me voy a trabajar todo el día y te haces bolas con los niños. Y créeme, no es pose. No. Es que para mí no cabe eso. Si me preguntas cómo es ser papá de una persona con autismo, no lo sé. Te puedo decir lo que es ser papá. Yo soy el papá de alguien. Claro, de Paulina, de Fernando. Paulina, de Fernando, y si existiera Carlitos, que es un niño neurotípico, sería el papá de Carlitos. Y sería lo mismo. Yo actúo desde el amor que le tengo a mis hijos. Claro. La condición no dice nada del amor que les tengo a los hijos. Ni es más ni menos porque tengan una condición diferente. Claro, es una paternidad responsable y amorosa. Nada más. Me preguntaste, las primeras cosas que me preguntaste, ¿cómo planearon? ¿Cómo fue que decidieron tener hijos? No lo decidimos. Se dieron las cosas y tenemos hijos porque es lo que tenía que ser. Claro. O es lo que iba a hacer. ¿Yo planeé tener un hijo con autismo? No. ¿Planeé tener un hijo neurotípico? Tampoco. Yo planeé tener un hijo. Y con todo el amor del mundo veo a mis hijos. Lo demás es trabajo. Lo demás es adaptarte. Claro. ¿No? Y también yo parafraseo mucho lo que dice Berta, porque Berta dice muchas cosas muy sabias y la vamos a entrevistar ya después. La vamos a traer a este espacio. Qué bueno que no tuve un hijo neurotípico porque no sabría qué hacer. ¿No? Si tuviera un hijo neurotípico no sabría qué hacer. A lo mejor no sabría cómo. Mira que yo tengo las dos partes y... No sabría cómo actuar con un chico de 26 años, que es lo normal, con los chicos de 26 años que se van de antro hasta las 4 de la mañana, que llega borracho a la casa. Claro, y que les tienes que decir, ya vete a tu vida independiente, adiós. Yo sabría cómo hacerlo porque no es mi realidad. Claro. Y si fuera mi realidad, también hubiera aprendido. Claro. Porque de eso va el ser papá. Aprende. Yo me gradué de papá el mismo día que tú te graduaste de hijo. Como dice Mafalda. Vamos a lo mismo. Claro. ¿No? Vamos a lo mismo y vamos a aprender y vamos a caminar juntos. Claro. ¿Cuál es el camino? Pues no sé. Mañana veré. Exacto. Hoy mi camino es este. Hoy que nos estamos enfrentando al tema de la epilepsia tan complicado como hemos tenido en los últimos meses, ha sido bien duro.
vamos hoy. Genial. Y vamos mañana. Y de pronto se te abren unas puertas increíbles. Claro, claro. Y bueno, Jorge, pues vamos a ir cerrando este capítulo que me encanta, esta conversación podría prolongarse. Y me voy a quedar con algo que dijiste y dijiste, yo planeé ser papá. No papá de una persona con autismo, no papá de una persona neurotípica, papá. Entonces, si tienes hijos y si tienes hijas, es porque tú también planeaste tener hijos. Así haya sido un accidente, no me interesa. No me interesa. En algún lugar de tu ser, decidiste ser padre. Claro. Las circunstancias son otras, no importa. Tú dijiste, yo voy a ser padre. Y todo lo demás es lo que es, y se toma, y se vive, y se goza, y se sufre, y se aprende, y se crece. Claro. Es que sí debe de ser. Como también hay que decir, no, yo no voy a ser papá. Y desde los 25 años la señora se opera para no tener hijos. Sí, o el señor se opera. Es válido. Yo quiero ser papá. Es válido. Yo quise ser papá. Y quiero todavía ser papá. Y quiero seguir siendo papá hasta el último día que yo pueda estar con mis hijos. Quiero ser su papá. Y hasta el último día, y se lo digo a Fernando, de repente le quiero dar un beso y... Papá, te digo, mueras. Así tengas 50 años, te voy a ver y te voy a dar un beso. Sí. Tu papá hasta el día que yo me muera. Y hazle como quieras. Hazle como quieras. Y ya no se resiste, ya él viene y me da mi beso, ¿no? Genial. Esa es mi felicidad. Yo soy feliz siendo papá. Lo demás son retos de todos los días. Y como dice por ahí un papá, que también lo publiqué en las redes sociales, dice, y los papás que deciden marcharse no saben de lo que se pierden. Totalmente de acuerdo. Así que... Totalmente de acuerdo. Qué bueno, vete, no estorbes. Exacto. ¿No quieres participar? Mucho ayuda al que no estorba. Déjame a mí. Genial. Jorge, pues muchísimas gracias por esta conversación, por nutrirnos, por darnos toda esta experiencia, por hacernos vivirla, por compartirnos de los retos que están viviendo con Paulina, que es importante que la gente escuche sobre esto que está ahí y puede llegar o puede no llegar. Pero ahí está. Gracias. Gracias, Lola. De verdad me siento muy honrado de estar aquí contigo. Y yo también. Y de poder poner así un granito de arena y por lo menos desde mi experiencia y desde primera persona decir lo que yo vivo y si a alguien le sirve lo que yo puedo decir y si dejo algo en alguien, más honrado estoy. Seguramente que sí. Seguramente que sí. Muchísimas gracias. Y gracias a todas las cuidadoras y cuidadores, a todas las personas que nos ven. Por favor, recuerden dejar sus comentarios, compartir este video, porque el autismo se vive en comunidad y en comunidad crecemos. Hasta pronto.